continuamos con este su resumen semanal. En el Senado de la República, al comenzar el análisis del paquete fiscal, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara, José Francisco Yunes, dijo que con la Ley de Ingresos de la Federación y de la miscelánea fiscal, México tendrá en 2017 ingresos adicionales por 51.380.2 millones de pesos para obtener un total de 4.888.892.5 millones de pesos. De los cuales 3.263.752 millones de pesos corresponden a los ingresos del gobierno federal, 1.997.157.6 millones de pesos correspondientes a los ingresos de organismos y empresas y 527.978.7 millones de pesos a los ingresos derivados de financiamientos. El paquete se ajustó a la alza de 18.20 a 18.62 pesos por dólar, es decir, 42 centavos más, y por un recálculo en la plataforma de producción petrolera, que pasó de 1.928.000 barriles diarios a 1.947.000, lo que representa una producción adicional de 19.000 barriles de crudo. Las comisiones dictaminadoras concordamos con la colegisladora en estimular la actividad económica a través del uso responsable del déficit, para que el balance fiscal para 2017 registre un superávit de 0.1% del PIB estimado, sin considerar la inversión en proyectos de alto impacto económico y social. También fijó la postura de las comisiones dictaminadoras a favor de los dictámenes que se incluyen en el paquete fiscal. Paquete económico comprometido con el crecimiento económico del país, particularmente sensible a la realidad económica, tanto doméstica e internacional, y particularmente comprometido con la responsabilidad fiscal del país, especialmente en generar condiciones de deslizamiento a la baja de la deuda y generar condiciones superavitarias en el balance primario. Luego de escuchar la fundamentación, los grupos parlamentarios fijaron postura. El primero en hacerlo fue el senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo, quien reiteró el trato inequitativo entre personas físicas y morales, así como la baja inversión pública favoreciendo a la iniciativa privada. Se incluyen en el proyecto de presupuestos un documento que se llama Proyectos de Asociación Público-Privada, en el cual plantea 11 proyectos que iniciarán en 2017. Con esto lo que estamos viendo es ya no solo la privatización de activos, del petróleo, la electricidad, sino estamos viendo a través de estos mecanismos que van profundizando la privatización del presupuesto. El Partido Verde Ecologista dijo que el paquete económico permitirá continuar con una situación económica discreta pero estable, que le permitirá un equilibrio entre las necesidades de la sociedad y la situación mundial. Los dictámenes a las minutas que integran el paquete que establecerá los ingresos de la Federación representan una oportunidad de responsabilidad, una oportunidad de ver en un plano de realidad la situación económica de nuestro país y de esa forma consolidar con disciplina financiera para que las medidas reditúen en un manejo responsable de los recursos sin sacrificar el ejercicio del gasto público. El grupo parlamentario del PRD habló sobre la incertidumbre en torno a la caída internacional del precio del petróleo y la disminución de la plataforma nacional, así como el incremento del gasto corriente y de la pobreza. Aseguró que la fiscalización de los recursos debe endurecerse. Frente al recorte que está planteando el gobierno federal, que la forma en la que venimos discutiendo los ingresos, los egresos y la forma en la que se supervisa y se fiscaliza el gasto público tiene que cambiar de manera radical. El grupo parlamentario del PAN habló de los resultados de la reforma fiscal, que desde su punto de vista son negativos al reflejarse en el bajo crecimiento económico, el endeudamiento nacional y el superávit primario. El paquete económico que ha presentado el Ejecutivo Federal para 2017 presenta importantes áreas de oportunidad, que al paso de 4 años es válido decir que son sistemáticas.
y que por ello la política económica que este gobierno será recordada como aquella de aumentar la carga fiscal a los contribuyentes, aumentar la deuda e implementar una reforma fiscal totalmente fuera de tiempo, le ha pegado a nuestra economía y definitivamente a nuestra competitividad. Finalmente, el grupo parlamentario del PRI reiteró que uno de los logros de la política fiscal ha sido la despetrolización en los recursos del país, por lo que la reforma hacendaria ha permitido que México enfrente las fluctuaciones de la economía internacional y confirmó su aval con lo aprobado por la colegisladora en el paquete fiscal 2017. Que el gobierno de la República está cumpliendo con el acuerdo para la certidumbre en materia tributaria. Esto al no crear ni incrementar los impuestos existentes. Con la aprobación de este paquete fiscal se le otorga certidumbre a los mercados financieros y productivos y protege sin duda la economía de las familias mexicanas. Luego de escuchar las posturas a favor y en contra, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones, con 85 votos a favor y 7 en contra, la Ley Federal de Derechos, que habrá de aplicarse el siguiente año. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos. Luego de rechazar las propuestas de adición, la Ley Federal de Derechos se aprobó por el Pleno del Senado. Y en virtud de que se desecharon las propuestas de adición, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Y luego de anunciar las reservas presentadas al dictamen, el Pleno avaló en lo general el dictamen con 82 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Posteriormente, el senador Luis Sánchez Jiménez presentó 2 reservas donde resaltó la situación de Pemex. Señaló que hay un trato inequitativo entre las empresas privadas y la paraestatal. Mientras que a Pemex le piden que pague incluso por lo que se tira o por lo que usa para poder echar a andar la maquinaria o incluso lo que usa para reinyectarlo, para tener más presión, a Pemex le cobran todo eso. A las empresas privadas sin costo alguno pueden hacer uso de estos recursos. ¿Esto no es inequitativo acaso? Destacó las desventajas del esquema de deducciones en materia de hidrocarburos. Son los contratistas ganadores de las primeras 2 licitaciones quienes podrían recuperar costos hasta por el 60% del valor de la producción. Unos $24 por barril producido, considera un precio de venta de $40, según los contratos de que hablaba yo. Esto es, Pemex podrá deducir hasta $4.62 y las empresas podrán deducir hasta $24. Las reservas a los artículos 41 y 42 fueron rechazadas por el Pleno y quedó avalado en lo general y en lo particular con 80 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 41 y 42 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Después, el presidente de la mesa directiva informó de 2 reservas y una propuesta de adición. También solicitó la apertura del tablero electrónico. La votación fue 85 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos. Tras rechazar las propuestas de modificación, el Pleno del Senado avaló el dictamen en lo general y en lo particular, con 76 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.
En consecuencia, quedan aprobados los artículos 34, 82 y 82 ter de las reformas a la Ley de Impuestos sobre la Renta. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. En otro dictamen, la votación en lo general del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 tuvo una votación de 80 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2017. Después de las reservas presentadas, las cuales no fueron aceptadas por el Pleno, se aprobó en votación nominal con 72 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. Los artículos primero, segundo, 16 y 11º, 12º del régimen transitorio en los términos del dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación 2017. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Lo invito a visitarnos en nuestro portal de internet. Nos puede encontrar en www.canaldelcongreso.gov.mx, donde puede encontrar noticias, galerías también, así como la programación y enlaces al resto de nuestras redes sociales. Mientras tanto, continuamos con más información en el siguiente bloque. En el marco de la glosa al cuarto informe de gobierno, comparece ante la Cámara de Diputados el secretario de Energía, quien explica avances de la reforma energética.